Dios les bendiga, queridos hermanos. La paz de Dios esté con ustedes. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado. Aquí nuevamente con una enseñanza que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y vamos a hablar acerca de dos personajes de la Biblia que hablan acerca de cómo el Espíritu Santo influencia para que nuestra vida cambie y seamos diferentes. Es importante ser sensibles al Espíritu Santo, ser sensibles cuando el Espíritu nos quiere dirigir a una área en nuestra vida, para que podamos ser aquellas personas, hombres o mujeres, que Dios quiere que seamos. Quisiera que me acompañaran al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 10 al 20. Dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún así tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Cada uno, o cada día, peor dicho, nosotros debemos de procurar conocer más al Espíritu Santo. Eh, a veces nosotros no somos sensibles al Espíritu Santo, porque soy repetitivo en esto, disculpe, por favor, pero creo que es necesario repetirlo, en el secreto del Señor. Y aquí están dos hombres que estaban orando. Pablo estaba orando después de haber recibido una visión de encontrarse con Jesús. Y el otro era Ananías, también, que estaba orando. Y fue cuando Dios les habló a los dos del encuentro que iban a tener ellos. Aquí podemos ver a un discípulo llamado Ananías, sensible a la voz del Señor, sensible a la voz del Señor. Y tenía una íntima comunión con el Señor y recibe de Dios instrucciones. Ananías lucha inicialmente con esta comisión que tenía, pues ya sabía, él conocía quién era Pablo, en ese momento Saulo. Pero al final fue obediente de lo que Dios le había mandado hacer. Por eso digo que nosotros debemos de tener una comunión o ser sensibles al Espíritu Santo. Si no eres sensible al Espíritu Santo, es posible que te pierdas muchas cosas que Dios quiere hacer contigo, porque estás más ocupado haciendo otras cosas que no son edificantes. Más en estos tiempos, donde las cosas se ven un poco oscuras, o son oscuras, mejor dicho. Debemos de tener una íntima relación con Él. Debemos ser sensibles al toque, al llamado del Espíritu Santo. Segundo, es muy importante anhelar la llenura y el mover del Espíritu Santo en nosotros. O sea, cuando hablamos de llenura,
del mover del Espíritu Santo. Hablamos nosotros de esa unción que Dios nos quiere dar, porque Dios nos está llamando para cumplir esa misión. Y ya habíamos hablado en un video anterior acerca que es la llenura del Espíritu Santo. Yo siempre decía en ese momento que la llenura del Espíritu Santo es como el aceite del motor de un carro y que necesita estarse lubricando ese motor para que pueda trabajar bien. Entonces es muy importante anhelar esa llenura del Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo. En el versículo 17 nos dice la Biblia que Ananías entró, a aquella casa y poniendo sobre Saulo las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino de donde venía, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos presenta a Ananías como un discípulo obediente. Él llegó a la casa donde estaba Saulo y nos dice la Biblia que le dijo que he sido enviado por el Señor para que recibas la vista, para que seas lleno del Espíritu Santo. Entonces dice que le impuso las manos. ¿Por qué necesitaba Saulo la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué la necesitaba? Si se había encontrado con Jesucristo, había visto a Jesucristo. O sea, ¿por qué la necesitaba? Porque Dios la había llamado para un propósito, para una razón. Amén. Entonces, hay mucha gente que se queda solamente con ver o creer en Jesucristo. Realmente necesita la llenura del Espíritu Santo porque Dios te ha llamado para algo. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo en la iglesia, somos ministros y necesitamos servir en alguna área. ¿Okay? En el versículo 15 dice que Dios le dice: instrumento escogido es este. O sea, es un instrumento para Dios. Y todos nosotros también, Dios nos ha llamado para ser un instrumento. Entonces debemos anhelar el Espíritu Santo, anhelar los dones y todo lo que implica el Espíritu Santo. ¿Okay? Pero debemos de ser llenos del Espíritu Santo para poder movernos en el Espíritu Santo y cumplir el llamado que Dios nos ha dado. La Biblia nos enseña que antes que Jesús comenzara el poderoso ministerio que él tuvo, fue lleno del Espíritu Santo y bautizado en el Jordán. El mismo Saulo, antes de iniciar su servicio al Señor, fue lleno del Espíritu Santo. Antes de enviar a sus 12 discípulos a todas las naciones, Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ser buenos testigos, queridos hermanos, necesitamos la llenura, el mover del Espíritu Santo. Pero ¿qué produce esta llenura en nuestra vida? ¿Qué produce en el cristiano? Pues produce un cambio. Eso es lo que produce. La Biblia nos enseña ahí en Hechos 9:18, que dice que al momento se le cayeron los ojos como escamas y al instante la vista se le recobró la vista y levantándose fue bautizado. En este versículo podemos ver la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. O sea, dice que se le cayeron los ojos como escamas. Él había perdido la vista después de haber tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Y él se puso a orar y empezó a buscar la presencia de Dios. Dios escogió a una persona llamada Ananías para que le fuera a imponer las manos y fuera él lleno del Espíritu Santo, porque instrumento me es dado. Pero ¿qué pasó después de eso? Ya no era Saulo, sino que era Pablo. Ya no era aquel Saulo que perseguía a los cristianos, ahora era el Pablo que le predicaba a los gentiles, a reyes, dice la palabra del Señor. O sea, hubo un cambio tremendo. Ya no era un asesino, ahora era un hijo de Dios cambiado para llevar el evangelio a toda criatura. Debemos preguntarnos aquí, ¿qué cosas deben caer en nuestra vida? ¿Qué cargas, qué miedo, qué preocupaciones, qué malos deseos o tal vez fracasos que nos recuerdan y que nos hacen que nuestra autoestima baje? ¿Qué caos en nuestra familia debe caer?
Pues necesitamos el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo para que produzca esos cambios en nuestra vida. Saulo de Tarso recibió la vista y nosotros debemos de ver y recobrar esa vista, porque a veces estamos ciegos a las cosas poderosas que Dios quiere hacer en nosotros. Además, dice la palabra del Señor, que aparte de que recobró la vista y empezó a ver ya, y podemos traer esa simbología a nuestra vida de no ver con los ojos humanos, sino como los ojos de Dios, los ojos espirituales. Nos dice que el texto bíblico que levantándose fue bautizado. Entonces vemos a un Pablo que antes era una persona que perseguía a los cristianos, que era un asesino, pero que había cambiado. ¿Okay? Esto nos recuerda, ¿okay?, que la obra del Espíritu Santo debe ser completa en el cristiano. No basta solo con aceptar a Cristo para poder servir. Necesitamos el Espíritu Santo. Número 4, la vida del ser humano es transformada por el Espíritu Santo de Dios. La unción produce en cambio, pero también nuestra vida debe ser transformada. En Hechos 9, 20 al 22 dice que luego él predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo: este es el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y se preguntaban diciendo: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocan el nombre de Jesucristo? Pero había sido transformada, su vida había sido cambiada. En vez de ser un perseguidor, era un seguidor de Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos la unción, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo para poder servir en la iglesia. Cada uno de nosotros, Dios nos dio un llamado especial. Tú no puedes estar en la iglesia diciendo que Dios no te llamó para nada, solo para estar sentado calentando bancas. No, Dios te llamó para algo poderoso. Lo que tienes que hacer es ser sensible al Espíritu Santo de Dios. Recalco lo que siempre he dicho. Si no tienes comunión con Dios, si no tienes esa relación en el secreto del Señor, difícilmente Dios te hablará o el Espíritu Santo te hablará. Difícilmente Dios te hablará o te encomendará algo como encomendó a Ananías. Y difícilmente tu vida será cambiada o transformada. Todo cristiano necesita el Espíritu Santo de Dios. Necesita la llenura, el bautismo, el mover, las manifestaciones, los dones, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Ha sido un placer. Dios me los bendiga. La paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Joanny Maldonado y recuerda, comunión con Dios, porque el Espíritu Santo está ahí para que puedas trabajar y servir en la iglesia de Cristo.